Vamos a darle un saludo a todos nuestros hermanos que nos están viendo de Puebla, de Oaxaca. Vamos a saludarles allá en medio está un saludo. Denle un saludo porque ellos nos están viendo en Oaxaca, en Puebla, en Chetumal, en Carrillo Puerto, en Tulum, en Playa del Carmen, en Puerto Morelos, en Isla Mujeres, en Avante, en Tizcáncal, en Valladolid, en Izamal, en Mérida, ahora en Ticul y próximamente en Veracruz y en Motul. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Gracias damos a Dios. Reciban un saludo de toda la iglesia. Estamos agradecidos con Dios por sus vidas. Ahora le voy a pedir que tome asiento, por favor. Voy a pedirles que abramos nuestra Biblia y vamos a buscar en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Y vamos a meditar unos momentos en la palabra del Señor. Vamos a leer los versículos desde el versículo 11 para que podamos entender mejor. Si usted no tiene la Biblia, usted puede voltear a ver a la pantalla y se va a proyectar esta porción de la palabra de Dios. Vamos a leer todos juntos desde el versículo 11 del capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Vamos a repetir todos juntos el versículo 13 y 14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, en el nombre de Jesús oramos y declaramos cielos abiertos para nuestra vida. También declaramos abiertos nuestros corazones, abierto nuestro espíritu, abierta nuestra alma, abierto nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. Declaramos que tú despiertas el hambre en cada uno de nosotros. Despierta esa hambre, Señor, y suple toda necesidad espiritual de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos que reprendas al diablo y a sus demonios. Declaramos inoperante toda obra del enemigo. Y te pedimos en este momento que tú obres en cada corazón y permita, Señor, que haya y despiertes ese interés por tu palabra y que podamos tener la sabiduría de tu espíritu para poder entender, para discernir tu palabra, tu verdad y tus propósitos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. En esta mañana yo quiero hablar sobre este tema que le puse así como título medio raro. El problema no es el problema. El problema está en Dios. Repita conmigo: el problema no es el problema. El problema está en Dios. Quiero decirles, conocemos este pasaje. Yo le pedí al Señor que nos diera una palabra porque estamos iniciando un nuevo año. Y es que el domingo pasado tuvimos una senda celebración por causa de nuestro 21 aniversario y estamos seguros que algo se rompió. Estamos seguros que empezamos algo nuevo, empezamos un movimiento. Algo sucedió. No sé si ustedes están conscientes, seguros, pero algo sucedió. El domingo en la tarde terminamos un tiempo hermoso. Creemos que algo se rompió, que algo empezó un movimiento sobrenatural.
y no le vamos a dejar ahí, no vamos a esperar, tenemos que dejarnos llevar por ese movimiento del Espíritu de Dios. Y yo le pedí al Señor: Padre, ¿qué quieres decirle a tu pueblo en esto? Va a ser el primer mensaje después del domingo, así que ¿qué quieres decirnos? Y por supuesto que el Señor responde siempre, y este pasaje habla de que lo que Dios quiere después que terminó, dice el templo. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Terminó. Y entonces Salomón le pidió, oró a Dios, le pidió a Dios, y claramente dijo: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. ¿Cuántos creen que este lugar es casa de oración? Este lugar está consagrado para tener comunión con Dios. Este lugar es una casa de oración, es una casa de comunión con nuestro Dios. Es un lugar, y dijo: mi casa será llamada casa de oración. Y ahí, dijo, ahí recrearé a mi pueblo. Ahí recrearé. ¿Saben qué quiere recrear? Volver a crear. Cada vez que nosotros nos reunimos, Dios habla a nuestra vida. Tenemos un tiempo especial. Yo creo que hay mucho movimiento. Voy a pedirles por favor que tomen asiento, y les voy a pedir que solamente por alguna razón, que alguna causa mayor que le esté ganando la urgencia, se mueva, por favor, porque ayúdenos, sugieres, por favor, para que distraen a la gente que está realmente atendiendo. Le voy a decir por qué digo que el problema no es el problema. El problema no es en realidad el problema, porque a veces el problema no es lo que pasa con nosotros. El problema no es lo que pasa con nosotros, sino es lo que pasa con Dios. El problema no es cómo nosotros reaccionamos, iglesia, sino es cómo reacciona Dios. El problema es que muchas veces nosotros no estamos preocupados por saber y conocer qué pasa, qué sucede, qué piensa, cómo está Dios. Somos tan independientes y somos tan egoístas muchas veces que no nos importa qué pasa con Dios, qué sucede con Dios, cómo está Dios, cuál es la opinión que Dios tiene de nosotros, o cómo está Dios con nosotros, cómo está nuestra relación con Dios. Por eso es importante que hoy entendamos que el problema no es el problema. El problema está en Dios. Es necesario que hoy podamos entender lo que dice la palabra de Dios. Quiero pedirles por favor que volvamos a repetir el versículo 14, y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, repita, entonces, otra vez, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dependiendo de lo que hagamos nosotros, Dios va a responder. Nosotros podemos estar en un problema, pero el problema puede llegar hasta ahí y continuar con el problema. Inclusive podemos nosotros resolver nuestros propios problemas, pero si tenemos un conflicto que va más allá, que afecta nuestra relación con Dios, entonces hay un problema mayor. La Biblia dice: si se humille mi pueblo. ¿Saben por qué la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4? Voy a pedir la proyección, que estén listos. Santiago capítulo 4 versículo 6. La palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Escúchenme bien. ¿Saben? La palabra de Dios nos enseña que Dios no quiere humillar a nadie. Dios no quiere humillar a nadie.
Dios no quiere humillar a nadie. Dios quiere que voluntariamente nosotros nos humillemos. Nosotros recordamos la historia del rey Nabucodonosor, el hombre que hizo los jardines colgantes de Babilonia. Este hombre, una de las maravillas, de las grandes maravillas del mundo. Entonces este hombre un día se paró en uno de los jardines colgantes de Babilonia y él se paseaba, pero Dios lo humilló, Dios lo castigó porque no quiso reconocer que todo lo que había logrado fue porque Dios lo permitió. Él pensó que todo lo que había logrado era porque realmente era muy inteligente, era muy capaz. Entonces Dios permitió que Él mismo sometiera al pueblo de Israel, tomara cautivo al pueblo de Israel, especialmente a la tribu de Judá. De ahí sale el nombre de judíos, porque llevaron a los de la tribu de Judá, estuvieron en el cautiverio en Babilonia. Dios lo castiga con 7 años, en donde se fue al monte a comer hierba, le crecieron las uñas, le crecieron el cabello y se arrastraba como un animal, vivía como un animal. Pero después, cuando se arrepintió, Dios lo perdona y más tarde dijo: yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico el nombre de Jehová Dios, porque Él sabe humillar a los que andan con soberbia. Lo dijo por experiencia propia. ¿Saben que es sabio la persona, el que aprende? Como dijo por ahí alguien, en pellejo ajeno. Es más sabio el que aprende de los errores de los demás. Por eso dice la Biblia que debemos de humillarnos, acercarnos a Dios. Dios no quiere humillar a nadie, y solo el que se humilla, escúcheme bien, debemos de acercarnos a Dios, porque solamente el que se humilla se va a acercar a Dios. Escúchenlo, solamente el que se humilla se acerca a Dios. La persona que no es humilde, no se humilla, es por arrogancia, es por orgullo, por soberbia. Una persona no se va a acercar a Dios porque digo: no necesito a Dios en mi vida. ¿Para qué quiero a Dios? Yo tengo fuerza, yo vivo, etcétera. Se toma atribuciones que inclusive no le pertenecen, porque no sabe, no reconoce que la vida la da Dios. Sin embargo, el altivo, por eso Dios resiste, dice la Biblia, Dios resiste al soberbio. Dios no puede tener compañerismo, Dios no puede acercarse con una persona soberbia, porque aunque una persona tome la decisión de acercarse a Dios por su soberbia, Dios no la acepta. Entonces, una persona si no se humilla, no se acerca a Dios, y solo al que se humilla se le acerca a Dios. Solo al que se humilla se le acerca a Dios. Miren lo que dice Santiago. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 para que podamos corroborar esta palabra de Dios. Santiago capítulo 4 versículos 8. Dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Fíjense bien, versículo 6. Primero vamos a leer versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, mas da gracia, y da gracia a los humildes. Versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y Él se acercará a vosotros. Ninguna persona que no se acerque a Dios, Dios no podrá acercarse a Él. Escúchenlo. Entonces necesitamos humillarnos voluntariamente. Necesitamos humillarnos, ser humildes para podernos humillar, para podernos acercar a Dios. Y si nosotros nos humillamos, si somos humildes para reconocer nuestra necesidad de Dios, para reconocer que le hemos ofendido a Dios, para reconocer que necesitamos a Dios, para reconocer que necesitamos el favor de Dios, para reconocer que no somos nada sin Dios, etcétera. Solamente así nos vamos a acercar a Dios. Y solo así
Dios se acercará a nosotros. Por eso dice el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Él os exaltará. Entonces, escuchen bien, el problema no es que no nos humillemos. Escúchenlo. El problema no es que no nos humillemos. El problema es que nosotros no podamos recibir gracia o tener la gracia de Dios y ser exaltados. Porque alguien puede humillarse, alguien se puede humillar, pero no solamente se trata de humillarnos, necesitamos accesar a Dios. Necesitamos accesar porque esto es gracia. ¿Estoy explicándome? Pero Él da mayor gracia. Pero Él da mayor gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es acceso. Es accesar. Cuando nosotros hallamos gracia delante de Dios, quiere decir que Dios nos acepta, que podemos accesar a su presencia. Y al momento de accesar a su presencia, obtenemos exaltación. Por eso dice la Biblia que si nos humillamos, Él nos va a exaltar. Por eso dice la Biblia que el que se humillare será exaltado, pero el que se exalte será humillado. En otras palabras, iglesia, debemos de humillarnos voluntariamente, porque si nos humillamos, Dios nos va a exaltar. Pero si no queremos humillarnos, Dios nos va a humillar en un momento dado. Dios nos va a humillar y ay del que Dios humille. Si nos humillamos, Dios nos va a exaltar. Pero si Dios nos humilla, ay de nosotros. Por eso Nabucodonosor decía: yo alabo y engrandezco el nombre del Señor, porque Él puede humillar. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué triste, hoy en día hay muchas personas que están viviendo esa sentencia, esa condena. Están viviendo por causa de haber sido tan soberbios y altivos con Dios. No es que Dios sea malo, no es que Dios sea injusto, no puede usted decir eso, sino que la Biblia nos habla de que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios, por supuesto, bueno, benigno, misericordioso, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero al mismo tiempo, Dios tiene justicia, Dios obra con justicia. Y cualquier persona soberbia, altiva, arrogante, cualquier persona que se quiere poner a los propósitos de Dios, pues tarde o temprano, pues es obvio, una persona que no quiere reconocer a Dios y hasta al contrario, por su arrogancia, por su altivez, insulta a Dios, agrede a Dios, blasfema a Dios, no le puede ir, por supuesto, bien. Todas las personas que han desafiado a Dios han sufrido las consecuencias. Si no, recordemos a través de la historia. Inclusive hay un video por ahí que anda en el internet hablando de algunos ejemplos de aquellas personas que desafiaron a Dios. Uno de ellos fue cuando el que mandó hacer el gran crucero, el Titanic, cuando le dijeron: ¿y estás seguro? ¿Estás seguro que ese barco no se va a hundir? Y el hombre dijo: ni Dios lo hunde. Y ese mismo viaje, en la primera travesía, ese Titanic fue hundido. Desafió a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Por eso vale la pena humillarnos delante de Dios. Démosle la honra y la gloria a Dios, y el que se humilla delante de Dios, Dios lo va a exaltar. Pero si usted no quiere, entonces el problema no es que no nos humillemos. Repito, el problema no es que no nos humillemos. El problema es cuando nos humillamos, pero que no tenemos la gracia de Dios. Tenemos que humillarnos, pero tenemos que procurar tener la gracia de Dios. Tenemos que procurar tener la
los favores de Dios, de poder accesar a la presencia de Dios. Porque no cualquier humildad, no cualquiera persona, hay personas, escúcheme bien, hay personas que se sienten orgullosos de ser humildes. ¿Cómo está eso? Reflexione. Repito, hay personas que se sienten orgullosas de ser humildes, pero no es una humildad del corazón cuando nosotros reconocemos que sin Dios no somos nada. Hay personas que se sienten humildes porque son muy respetuosas, porque son muy corteses, porque son muy gentiles, porque son muy generosos, etcétera, pero no se arrepienten delante de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios da mayor gracia. Dios da mayor gracia. Tenemos que amar, desear, buscar y procurar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Accesar a su presencia, accesar a su trono. Por eso dice la Biblia que acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra de Dios dice, además, no solamente dice si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo, sino además dice y oraren. ¿Y qué? Y oraren. Escúcheme bien, nosotros pecamos cuando nosotros dejamos de cumplir con nuestro deber cristiano. Nosotros pecamos cuando nos negamos a cumplir con nuestro deber cristiano. Orar es un deber, orar es una necesidad. Escúcheme bien. El problema es cuando, para algunos, porque dice, si mi pueblo se humillare y oraren, dice la palabra de Dios en 1 Samuel 12:23. Primer libro de Samuel 12:23. Vamos a repetir, vamos a leer este versículo. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. ¿Qué dijo el profeta? Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de qué? Dejando de orar, de rogar por vosotros. El problema es que algunas personas no solamente han dejado de orar, el problema es que algunos nunca han iniciado. Hay personas que no tienen una vida de oración. Hay personas que nunca han orado. Y estamos hablando de gente que está en la iglesia, gente que está conectada con la iglesia, que es parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo puede ser posible que nosotros pretendamos obtener el favor de Dios y nosotros no estamos teniendo una vida de intimidad con Dios? Porque la oración es comunión con Dios, es tener intimidad con Dios. Escúcheme bien, el problema es mayor para algunos porque no han iniciado una vida de oración. Hay gente que nunca ora. Hay gente que nunca ora y hay otros que se molestan cuando se les habla de oración. Escúcheme bien, iglesia. Hay gente que nunca oran y hay personas que cuando empiezan a hablar de oración se molestan o se enojan cuando se les habla de la oración. ¿Saben qué sucede? Cuando una persona se enoja cuando le estás hablando de oración, simplemente se está manifestando el espíritu de independencia y el espíritu de rebelión. Porque solamente una persona orgullosa es rebelde. Y solamente una persona que no ora es una persona independiente. Cuando estamos orando realmente estamos teniendo una vida de dependencia con Dios. Una manera eficaz de mostrar dependencia con Dios es cuando tenemos una vida de oración. Por eso el Señor nos pide que nosotros sigamos orando. Si mi pueblo se humillare y orare, porque si alguien se humilla al reconocer su mal, proceder, al reconocer su mal procedimiento, pero no empieza una vida de oración, entonces
no estamos dándole continuidad a lo que iniciamos. Porque una persona que se humilla es el candidato para que pueda estar en la presencia de Dios. Una persona, en otras palabras, la condición para orar es que tenemos que ser humildes, porque Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Entonces, escuchen bien, iglesia. El problema muchas veces no es orar. Entonces, el problema no es orar. El problema no es que usted no ore. El problema es que simplemente que Dios no nos escuche. Porque dice la Biblia: si mi pueblo se humillaren y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de tus malos caminos, entonces, dijo, entonces yo les oiré. Entonces yo les oiré. El problema no es que nosotros no oremos. El problema es, o el problema sería que oremos y Dios no nos escuche. Hay gente que ora, pero Dios no les escucha. Iglesia, hay gente que está orando, pero Dios no les está escuchando. Porque por eso dice la Biblia: pedís y no recibís, porque pedís mal. Porque hay gente que no está orando correctamente. Hay gente que no está llenando los requisitos. La Biblia dice que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios. Nuestros pecados y nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros, y ha hecho que su oído no escuche nuestra oración. Por eso digo, el problema no es que no oremos. El problema es que oremos y no seamos escuchados por Dios. Por eso Isaías 59, vamos a ver qué dice Isaías. Isaías 59, versículo 1 y 2. Ya lo dije, pero vamos a leerlo porque algunos están tomando nota. Rápidamente, Isaías 59, juntos, vamos a repetirlo. Isaías 59, 1 y 2. ¿Cómo dice? He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para qué. No. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no. Entonces podemos estar orando, pero Dios no nos va a escuchar si nosotros tenemos pecados ocultos, si estamos viviendo nosotros en pecado. Así que aunque estemos orando, por eso mucha gente ora, pero Dios no les está respondiendo, porque hay pecado oculto. Jeremías 29. Vamos a ver qué dice Jeremías 29, versículo 12 y 13. Yo le voy a decir una cosa, la palabra de Dios dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque puede ser que nosotros oramos, pero Dios no nos escucha. ¿Por qué? Porque no está el corazón, porque hay pecado oculto y porque no está el corazón en esas acciones nuestras. El problema, repito, a veces no es orar, o no es que no oremos, sino que Dios no nos oiga, que Dios no nos escuche. En tercer lugar, dijo el Señor: si mi pueblo se humillare y oraren, ¿y qué más? Y buscaren mi rostro. Escúchame bien, tal pareciera que orar y buscar el rostro es lo mismo. No es lo mismo. Escúcheme bien. Si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro. La palabra buscar, escúcheme bien, la palabra buscar es una palabra en el hebreo bakash, que significa, escuchen bien, buscar por cualquier método, específicamente en alabanza y adoración. Iglesia, no sé si está usted conectado. Cuando estamos en alabanza y adoración,
estamos buscando el rostro de Dios. En otras palabras, cuando estamos alabando y adorando, debemos de hacerlo con la intención de estar frente a Dios, cara a Dios. No es solamente cantar por cantar, porque muchas veces no hemos entendido qué es alabanza y qué es adoración. Pero cuando nosotros nos reunimos, nos congregamos, no es para que estemos haciendo escándalo nada más, sino es para tener verdadera intimidad con Dios. Porque una cosa es orar y otra cosa es alabar. Una cosa es interceder y otra cosa es adorar. Y nosotros, cuando entramos en alabanza y adoración, hemos entrado en otro nivel de intimidad con Dios. Escúcheme. Significa, por implicación, esforzarse por. Esta palabra de buscar el rostro, dice esforzarse, incluye, está implicado, escuchen bien, está implicado esta acción, esforzarse por. A veces nosotros pretendemos que nada más nos arrodillamos y ya hacemos una oración, pero eso es lo que hacen los religiosos. Eso es lo que hace la gente que solamente piensa que son, como la palabra de Dios dice, son vanas repeticiones y vanas palabrerías. Esa es la gran diferencia entre un cristiano verdadero y un religioso. El religioso repite, reza y repite oraciones aprendidas de memoria. El religioso no le importa si Dios está escuchando o no. No le importa si realmente está de corazón o no. El religioso no le importa, piensa que solamente con repetir o rezar ya la hizo. Pero no, eso no es verdad. El Señor quiere que nos humillemos, quiere que oremos y que además busquemos su rostro. Busquemos su rostro. Escúcheme bien, la palabra buscar, escuche, significa también demandar, significa interceder, significa procurar, significa restaurar. Podríamos poner un montón de nombres, sinónimos que tienen que ver con esta acción de buscar el rostro. Hay que buscar hasta encontrar. Hay que buscar que seamos atendidos. Hay que buscar el rostro de Dios hasta ser escuchados. Hay que buscar el rostro de Dios hasta que Él escuche nuestra demanda, nuestra queja. Tenemos que buscar el rostro de Dios con la intención de poner una queja, de poner una demanda, de interceder por la obra, de interceder por otras personas. Iglesia, tenemos que buscar el rostro de Dios hasta restaurar, hasta que las cosas estén donde deben de estar. Por eso, escuchen bien, dice, busquemos el rostro. Iglesia, pongan atención, esto es profundo. Busquemos el rostro. ¿Qué significa el rostro? ¿Saben lo que está en el rostro? En el rostro están los ojos, en el rostro está la boca y en el rostro están los oídos. Escúcheme bien, en el rostro se encuentra la vista, los oídos y la boca especialmente. Los oídos para oír, los ojos para ver y la boca para hablar. Tenemos que acercarnos a Dios y buscar su rostro de tal manera que Él nos vea, que Él nos escuche y que Él nos hable. No es nada más de que me acerco así y ya, porque no. ¿Está seguro que su oración fue escuchada? ¿Está usted segura que Dios lo miró? O podemos mirar por otro lado, del otro lado de la moneda. ¿Estamos viendo el rostro de Dios? Y no es porque lo podamos verle físicamente, sino porque podemos verle con el Espíritu. Podemos discernir porque estamos viendo con el Espíritu el rostro de Dios. ¿Saben? Nosotros al ver el rostro de una persona podemos ver si está alegre, si está contento, si está triste, si está enojado. ¿No es cierto? Cuando nosotros vemos una persona y si sabemos, si tenemos cierta experiencia, si estamos llenos de amor, de misericordia, tenemos cierta experiencia en las relaciones humanas, inmediatamente vemos a una persona y vemos su rostro demudado,
vemos su tristeza, vemos sus ojos, porque los ojos son el espejo del alma. No solamente debemos de estar procurando, no solamente debemos de estar buscando de manera incesante el rostro de Dios para ver, para que podamos ver, entender, discernir. ¿Está contento Dios conmigo? ¿Está alegre Dios conmigo? ¿Se agrada Dios de mí? ¿No será que he entristecido el rostro de Dios? El problema, escúcheme bien, el problema no es volver a mirar a Dios. Escúchelo, el problema no es volver a mirar el rostro de Dios. El problema es de que Dios no nos mire. El problema no es que no escuchemos a Dios. El problema no es que no escuchemos a Dios. El problema es que Él no nos escuche. El problema no es que no le hablemos, iglesia. El problema es que no le hablemos. El problema es que Dios no nos hable. No sé si estoy explicando. Por eso digo, el problema no es el problema. El problema es Dios. ¿Qué pasa con Dios? ¿Cómo está Dios en nuestra relación con nosotros? Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 69. Veamos qué dice el Salmo 69, versículo 16. El Salmo 69. Todo el mundo, por favor, ven la proyección. Salmo 69, versículo 16 y versículo 17. Fíjense lo que decía el salmista. El rey decía: respóndeme, Jehová, porque benigna es benigna es tu misericordia. Mírame, fíjense, mírame, decía, conforme a la multitud de tus. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate. Óyeme. Él estaba hablando. Él estaba angustiado, estaba hablando, estaba clamando. Pero él estaba preocupado para que Dios lo mire y le responda. Algunos se están durmiendo. ¿Cómo va a ser posible? Por eso le dije, el problema no es el problema. Algunos están metidos en un problema mayor. Porque Dios en este momento Dios le está hablando y usted no está respondiendo, usted no está prestando atención, usted está durmiendo. ¿Saben por qué? Algunos lo está adormeciendo el enemigo porque no quiere que usted escuche esta palabra, porque esta palabra puede ser libre, usted puede cambiar hoy. Vamos a repetir nuevamente el versículo 16. 16, todos juntos. Respóndeme, Jehová, porque benigna. Escúcheme bien, iglesia. Dios es bueno. Dios es clemente y misericordioso. Por eso tenemos que buscar a Dios. Por eso tenemos que acercarnos a Dios. Porque dice la Biblia, Jehová es bueno y es fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Vale la pena buscar a Dios. Vale la pena decirle: Señor. Él decía: estoy angustiado, estoy desesperado. Y él decía: mírame, mírame, escúchame, voltéame a ver. Señor, ten misericordia de mí. Estoy angustiado, estoy desesperado. Su grito, nuestro clamor no va a lograr que Dios voltee su rostro a nosotros. Si no, recordemos a la mujer sirofenicia, a la mujer cananea que estaba detrás de Jesús dando voz y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi hija que está gravemente atormentada por un demonio. Jesús ni caso le hacía. Jesús ni caso le hacía. Es más, los discípulos mandaron a callarla. Y Jesús le dijeron, y los discípulos dijeron: Señor, ¿por qué no la despides? Nos están molestando.
Pero aquella mujer, cuando se postró, cuando aquella mujer se postró y le adoró, Jesús dijo: wow, oh mujer, grande es tu fe. Hay acciones nuestras que van a hacer que Dios voltee su rostro, y no solamente voltee su rostro, sino que además su misericordia la derrame sobre nuestra vida. Pero tenemos que buscar su rostro. Tenemos que buscar su rostro. Iglesia, recuérdelo, el rostro, la palabra rostro, escúcheme bien, quiere decir la cara. Escúcheme bien, el rostro es por cualquier método buscar. Y hablando específicamente de la alabanza y de la adoración, buscar el rostro también significa voltear. En el rostro se encuentra ahí cuando quiere decir que se voltea. Puede voltearse el rostro y la cara de Dios de nosotros y no vernos, no estamos prestando atención. Por eso tenemos que buscar su rostro, hacer que voltee su rostro con nuestras acciones, con nuestras actitudes, por nuestra insistencia, por nuestra intercesión, por nuestro clamor, por nuestra alabanza, por nuestra adoración. ¿Quiere usted hacer que Dios voltee el rostro suyo? Vamos a humillarnos y vamos a alabarlo, vamos a exaltarlo, La mujer sirofenicia, Dios respondió cuando adoró. La necesidad de esa mujer no tocó el corazón de Dios, no tocó el corazón de Jesús. Fue cuando esa mujer se postró, fue cuando esa mujer alabó, fue cuando esa mujer exaltó, fue cuando esa mujer adoró, fue cuando esa mujer se humilló buscando el rostro. El problema no es que no escuchemos a Dios, repito, el problema no es que no escuchemos a Dios, sino que Él nos escuche a nosotros. El problema es que nosotros no miremos el rostro de Dios. El problema es que Dios no nos mire. El problema no es que nosotros no le hablemos a Dios. El problema es que Él no nos hable a nosotros. Dice: si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren su rostro. Y además dijo: y se convirtieren de sus malos caminos. Y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Saben qué significa convertirse? Significa alejarse, significa retirarse, significa volverse. Eso lo conocemos. Eso es conversión. Es alejarse del pecado, alejarse de la maldad, alejarse de los malos caminos, alejarse de las malas relaciones, de los malos amigos, alejarse de lo vano, de lo profano, de aquello que ofende a Dios. Hay que volverse de eso, hay que alejarse de aquello, hay que retirarse del lugar donde estamos nosotros. No es, escúcheme bien, iglesia, no es suficiente en reconocer que uno está mal. No es suficiente en que nosotros nos reconozcamos, que está mal, que no está, inclusive no es suficiente que confesemos nuestros pecados. Porque alguien puede entender la palabra y confiesa sus pecados. No es suficiente inclusive que usted confiese su pecado. Tenemos que alejarnos del pecado. Tenemos que retirarnos de ahí. Dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Hay que abandonar los malos caminos. Hay que abandonar las malas acciones. Hay que abandonar todo aquello que ofende a Dios. Hay que abandonar nuestras acciones negativas, malas, que hacen que Dios voltee de su rostro, que no nos vea, que no nos escuche y no nos hable. Hay que volvernos de eso. El problema, escúcheme bien, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Dice Marcos capítulo 4. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 4. Ya voy a terminar.
Marcos capítulo 4, versículo 11. Marcos 4, 11 y 12. Por favor, lean bien, vamos a leer bien. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Juntos leamos. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no y les sean perdonados los pecados. Escuche bien, le voy a enseñar algo aquí. Tremendo lo que está aquí. Repito, el problema no es estar lejos. El problema no es estar lejos de Dios. El problema no es estar afuera del reino de Dios. El problema es no estar adentro. Porque usted se puede acercar inclusive. Usted se puede dar media vuelta y regresar y acercarse a Dios, pero no está dentro. La Biblia nos habla de un hombre, de alguien que se acercó a Jesús, y Jesús al final le dijo: ciertamente no estás lejos del reino de Dios. No es lo mismo, escúcheme bien, estar cerca del reino de Dios que estar dentro del reino de Dios. Porque el que está cerca del reino de Dios está en la misma condición del que está lejos del reino de Dios, o sea, está afuera. Y la palabra de Dios dice aquí: y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están ¿qué? Más a los que están ¿qué? Más a los que están afuera, los que no están adentro. Más a los que están afuera se les refiere por parábolas. ¿Para qué? Dice: para que viendo, vean y no perciban. Usted puede ver que alguien está buscando algo, lo tiene ahí, pero no lo ve. Ahí lo tiene, pero no, porque está pensando en otra cosa, porque está cegado. Una persona que está pensando en otra cosa y está buscando, pero mismo es más como aquellos que se quitan sus lentes y lo tienen aquí y andan buscando sus lentes. ¿Dónde lo tienen? ¿Dónde están los lentes? ¿Dónde lo tienen? Aquí arriba. Se lo olvidaron, no están concentrados en lo que están haciendo. Dice la Biblia: para que viendo, vean, pero no ¿qué? No perciban. Para que no se conviertan. Para que no se conviertan. Para que no se conviertan. Escúchelo. La gente que está en el reino, que entró al reino, se convierte. O sea, ¿qué quiere decir que se convierte? Da media vuelta, que se aleja, que reconoce y se aleja, se aparta. Hay gente que reconoce que está mal, pero no hace nada. Hay gente que reconoce que está mal, pero no toma una decisión. Hay gente que reconoce que necesita a Jesús en su corazón, pero no toma una decisión. Eso es triste. Entonces, el problema no es estar lejos. El problema no es estar lejos o estar afuera. El problema es no estar adentro. Y por eso dijo el Señor: si ustedes se humillan, si oran, si buscan mi rostro y se apartan, se convierten de sus malos caminos, entonces yo, ¿qué? Oiré. Yo oiré. Ya lo vimos nosotros. Ya oiré. ¿Y qué más? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Saben qué significa tierra? Significa lo que está firme. Algo que está firme. ¿En dónde estamos nosotros asentados?
¿En dónde nosotros estamos asentados? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En dónde estamos nosotros afirmados? Pero puede ser, escúchame bien, iglesia, puede ser que donde nosotros estamos parados, puede ser que donde nosotros estamos afirmados esté enfermo. Esté enfermo. Lo que está enfermo puede morirse. Hay gente que está a punto de que donde está su confianza está a punto de morir. Está a punto de desfallecer o desvanecerse. La palabra de Dios dice: y sanaré su tierra. En otra versión dice: y los haré prosperar de nuevo. Y los haré prosperar de nuevo. En otra versión dice: y restauraré su tierra. O sea que Dios lo va a colocar nuevamente donde debería de estar. Eso es restaurar. Devolveré la salud a su tierra, dice otra versión. Sanaré su tierra. El problema no es estar enfermo. El problema es no sanar. El problema no es estar enfermo. El problema es que no sane. Pero el Señor nos dijo: si ustedes se humillan, si ustedes oran, si ustedes buscan mi rostro y ustedes abandonan los malos caminos, se apartan, se retiran, entonces dijo el Señor: yo oiré, yo oiré, yo les oiré, yo les oiré, yo les oiré. El problema no es que hablemos o que no oremos, el problema es que Dios no nos escuche. Pero Él dijo: yo les oiré, yo les oiré, yo atenderé sus necesidades. Dice la Biblia que había una viuda que fue ante un juez malo, injusto, que no temía a Dios y no le quería hacer caso, no le quería hacer justicia. Pero esa mujer dice que fue todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y el hombre dijo: aunque ni temo a Dios y no le hago caso a los hombres, y no temo a los hombres, sin embargo le haré justicia a esta mujer por cuanto ya me molestó, porque ya me enfadó. Y dice la Biblia: si este hombre malo, injusto, que no temía a Dios ni a los hombres, le hizo caso, le hizo justicia a esta mujer por cuanto fue insistente, cuánto más Dios no nos va a escuchar, cuánto más Dios no nos va a atender, cuánto más Dios, que es amoroso, es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios todopoderoso, un Dios juez, es el juez justo, es el juez eterno. Cuánto más Dios no nos va a escuchar, cuánto más Dios no nos va a ayudar, cuánto más Dios no va a atender a nuestras necesidades. Él dijo: yo oiré, yo oiré, yo oiré sus oraciones desde los cielos. No importa que tú estés aquí en la tierra, yo oiré desde los cielos, le oiré desde los cielos. No importa que tan bajo estemos, no importa, Dios es grande, Dios es grande, pero hasta ahí va a llegar nuestra oración. No va a importar nada, no va a importar nada, porque simplemente estamos haciendo lo que Dios nos pide. Y además dijo: yo oiré, perdonaré sus pecados, perdonaré sus pecados. Bienaventurado aquel cuyo transgresión ha sido perdonado. Bienaventurado aquel en cuyo espíritu no haya engaño. Bienaventurado el hombre que recibe el perdón de Dios. El hombre que Dios ha perdonado es dichoso. El hombre que Dios ha perdonado es dichoso. Dijo el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todos los días. Mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Pero dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo. Por esto orará y será escuchado. Por eso orará todo santo
Escuchen bien, hay una bendición cuando hemos sido perdonados por nuestro Dios. Porque esto va a traer la sanidad. Esto va a traer la sanidad de nuestra tierra. Va a traer sanidad a nuestra vida. Va a traer sanidad a nuestras finanzas. Va a traer sanidad a nuestra familia. Va a traer sanidad en nuestro trabajo. Dios va a sanar todo lo que esté enfermo. Todo lo que esté enfermo, Dios lo va a sanar. Iglesia, hay un problema si algo está enfermo. Hay un problema si estás enfermo. Hay un problema si tus finanzas están enfermas. Hay un problema si tus relaciones están enfermas. Hay un problema si en tu trabajo hay enfermedad. Escúcheme bien. Todo lo que está enfermo, si no sana, se puede morir. Y hay algunos que están en un momento crítico y grave en su vida. Pero el Señor promete sanar tu tierra hoy. El Señor promete sanar nuestra tierra. Todo aquello donde nosotros estamos parados, todo aquello donde nosotros nos movemos, toda nuestra tierra. Nuestro cuerpo es tierra, fue formado del polvo de la tierra. Nosotros tenemos promesas. Nosotros tenemos circunstancias en las que nosotros estamos parados, donde estamos afirmados. Pero escúchame, hoy el Señor te dice: el problema no es el problema. El problema no es el problema está en Dios. El problema de cada uno de nosotros depende de nuestra relación con Dios, en otras palabras. Porque no solamente tenemos que hacer algo, no solamente tenemos que orar, humillarnos y orar y buscar su rostro y convertirnos. No, tenemos que humillarnos al grado de que obtengamos su gracia. Tenemos que humillarnos al grado de ser exaltados. Tenemos que orar al grado de ser oído por Dios, de ser escuchado por Dios. Tenemos que convertirnos al grado de entrar, al grado de poder ser parte del reino de Dios. Tenemos, iglesia, que sanarnos al punto de tener la bendición de Dios. Tenemos que buscar la bendición de Dios, la sanidad de Dios. Tenemos que buscar tener una relación verdadera con Dios. El problema es que a veces nosotros no estamos haciendo lo que realmente debemos de hacer. No estamos haciendo o cumpliendo las demandas de Dios. Estamos haciendo solamente algo por ahí. Pero el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice la Biblia. Y poder es acción. Dios no solamente quiere que nosotros hablemos, decimos: sí, Señor, te obedeceré. Sí, Señor, lo haré. Sí, Señor, yo creo en ti. Sí, si nosotros creemos en Él, entonces debemos de seguirle. Si creemos en Él, debemos de obedecerle. Si creemos en Él, debemos de caminar con Él. Si realmente nos humillamos, tenemos que hacer todo lo que Él nos pide, iglesia. Ir más allá, al grado de que nosotros podamos tener una verdadera relación con Dios. Debemos de tener una relación con Dios al grado de que Dios pueda bendecirnos. Estamos empezando un tiempo diferente. Estamos empezando una nueva época, una nueva etapa. Y tenemos nosotros que dejar el pasado. Tenemos que dejar lo pasivo. Tenemos que dejar lo superfluo. Tenemos que dejar lo cotidiano. Tenemos que dejar la religiosidad, la pasividad, la frialdad, la tibieza. Vamos a ir más allá. Vamos a acercarnos más a Dios. Vayamos, humillémonos delante de nuestro Hacedor, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Si Dios tocó tu corazón,
en este día, yo te invito a que ahí donde estás, en tu lugar, alces tus manos. O si hoy quieres un toque especial de Dios, ven a la presencia, ven al altar. Ven, acércate en este momento si sientes que necesitas hacer algo más. Demuestra, ven al altar, acércate a Dios. No es que Dios esté más cerca aquí, es que simplemente estamos demostrando algo. Queremos hacer algo diferente. Hemos entrado al movimiento. Haz un cambio en tu vida, haz un giro en tu vida. Entra a su presencia, entra al reino, entra a una nueva relación con Dios. Entra al cambio, entra al movimiento, entra a lo sobrenatural, entra al reino verdadero de Dios. Sal de tu lugar o alza tus manos ahí donde estés y comienza a orar. Comienza a orar. Comienza a orar. Pon una mano en tu corazón y pon una mano en el cielo, o ven al frente y comienza a orar. Dios te ha demandado. Dios te ha demandado. Recuerda, no solamente es humillarse, hay que buscar accesar a su trono. No es solamente orar, es que Dios, buscar que Dios te escuche. Busca que Dios te oiga. El problema no es volver a mirar a Dios. El problema es que Dios no nos mire. El problema no es que no nos escuche Dios. No escuchemos a Dios. El problema es que Él no nos escuche. El problema no es que no le hablemos a Dios, sino el problema es que Él no nos hable. Por eso busquemos su rostro. Busquemos su rostro. Busca tu rostro. Humíllate. Procura. Intercede. Demanda. Suplica. Pide. Requiere. Ruega. Solicita. Suplica. Clama. Desea. Consulta. Esfuérzate. Esfuérzate. Entra a su presencia. Entra. Pídele que abra la puerta de la misericordia. Dile: quiero entrar. Quiero accesar a tu presencia, Señor. Si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, donde el cual mi nombre es invocado, ven Jesús, tus misericordias fluyan otra vez. Háblanos, anhelamos escuchar tus palabras que nos dan tu santidad. Ante ti venimos hoy a declarar: nuestro anhelo es hacer tu voluntad. Cámbianos, cámbianos.
Señor, porque hoy, Señor, este es el día de tu salvación, oh Dios, que tu reino venga con poder, que tu amor sea dado a conocer. Sana nuestra tierra y glorifícate. Le invito en el nombre de Jesús a que todo el mundo cantemos ahí donde estás, ahí en tu corazón. Lo importante es que en este momento sea nuestro corazón hablando. Todo el mundo, dígale: Ven, Señor, ven, Jesús, tus misericordias, tus misericordias fluyan otra vez. Háblanos, háblanos, porque anhelamos escuchar tus palabras que nos dan tu santidad. Hoy ante ti venimos, ante ti venimos hoy a declarar que nuestro anhelo es hacer tu voluntad. Cámbianos, cámbianos, toma nuestro corazón, toma nuestro corazón y hazlo como el tuyo hoy, Señor. Este es el día de tu salvación, oh Dios, y que tu reino venga con poder, que tu amor sea dado a conocer. Sana nuestra tierra y glorifícate. Este es el día de tu salvación, oh Dios, que tu reino venga con poder y que tu amor sea dado a conocer. Sana nuestra tierra y glorifícate. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, en este día estamos en tu presencia, estamos en este santuario, en esta tu casa. Somos tu pueblo, porque tú nos has comprado con el precio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y venimos, Señor, a reconocernos, venimos primeramente a humillar delante de ti. Reconocemos, Señor, que sí te hemos fallado, que sí hemos pecado contra ti y solo contra ti hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Reconocemos, Señor, que nos hemos apartado de ti, que hemos dejado de hacer muchas cosas, Señor, muchas cosas que te han ofendido. Hemos hecho muchas cosas que te han ofendido y hemos dejado de hacer muchas cosas que te han entristecido. Reconocemos que hemos dejado, Señor, de orar, de leer tu palabra, de buscar tu rostro, de hablar de Jesús, de compartir nuestra fe. Hemos dejado de alabar, de adorar. Reconocemos, Señor,
que nos hemos apartado de tus caminos, que nos hemos dejado de llevar por las cosas de la carne, por las cosas de este mundo, por las cosas superfluas. Reconocemos que hemos sido egoístas, porque no nos ha importado las cosas tuyas. Hemos vivido de acuerdo a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestras convicciones. Hemos vivido de acuerdo a nuestros intereses. Hemos vivido de acuerdo a las corrientes de este mundo, de acuerdo al pensamiento, de acuerdo a la vanidad. Reconocemos, Señor, sí, que hemos fallado, hemos pecado contra ti. Señor, reconocemos que hemos andado en nuestros propios caminos. Hoy oramos a ti. Hoy volcamos nuestro rostro, nuestro corazón, nuestra vida a ti. Venimos a reconocer, Señor, nuestra necesidad de ti. Reconocemos que solo tú puedes darle propósito a nuestra vida. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú puedes darle propósito a la vida. Solo en ti encontramos la salvación, el perdón, el regalo de la vida eterna. Solo en ti encontramos la libertad. Solo en ti encontramos el verdadero gozo. Solo tú puedes darle propósito a nuestra vida. Solo tú, Señor. Solo tú puedes mostrarnos el camino. Solo tú puedes perdonar nuestras faltas, nuestras ofensas. Solo tú puedes cambiar nuestro destino. Solo tú puedes cambiar nuestra historia. Solo tú puedes transformar nuestra vida. Solo tú, Señor. Solo tú respondes las interrogativas de la vida. Solo tú satisfaces. Solo tú llenas. Solo tú puedes darnos, Señor, la eternidad. Solo tú puedes darnos lo único que es eterno. Solo tú. Todo lo demás es vano, superfluo. Todo lo demás, Señor, es basura. En el nombre de Jesús nos convertimos a ti. Buscamos tu rostro. Queremos, Señor, verte. Queremos verte y queremos que nos veas. Queremos escucharte, pero también queremos que nos escuches. Queremos oírte, pero también queremos que nos oigas. Queremos, Señor, queremos entrar a tu presencia. Queremos entrar a tu santuario. Queremos entrar, accesar al trono de tu gracia. Queremos alcanzar de ti misericordia. Queremos, Señor, que extiendas tu cetro sobre nosotros. Queremos que tú perdones nuestros pecados. Que tú, Señor, limpies nuestras vidas de todo pecado, de toda maldad, de toda injusticia, de toda inmundicia, de toda iniquidad. Queremos que nos hagas libres, Señor. Que nos hagas libres. Queremos que nos hagas libres. Yo no sé si la iglesia está consciente. Yo no sé si la iglesia está de acuerdo. Pero queremos pedirte, Padre. Queremos tener de ti misericordia. Queremos alcanzar tu gracia. Queremos, Señor, accesar a tu presencia. Queremos tener la libertad. Queremos tener la sanidad. Queremos que sanes nuestra tierra. Queremos que sanes nuestra vida. Sana nuestra relación contigo. Sana nuestra relación con nuestros amigos, nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros. Toda relación enferma, sánala, Señor. Todo lo que esté enfermo en nuestra vida, sánalo. Sánalo en el nombre de Jesús. Sana nuestra iglesia. Sana nuestra vida espiritual. Sana nuestra vida moral. Sana nuestra vida física. En el nombre de Jesús, manifiéstate, Señor. Queremos tener una relación contigo verdadera. Queremos, Señor, tocar tu corazón. Queremos que estés alegre, contento con nosotros. Queremos tener una relación vívida contigo. Padre, queremos que realmente tú seas nuestro Padre y nosotros seamos tus hijos. Queremos, Señor, tener tu bendición. Queremos tener tu gracia y tu bendición sobre nuestra vida.
Queremos seguir contigo caminando cada día. Queremos seguir siguiendo a Jesús. Queremos que Jesús siga guiando nuestra vida. Queremos que Jesús siga ordenando nuestra vida. Queremos, Señor, que todo lo que esté torcido lo endereces. Queremos que todo lo que esté torcido lo endereces. Que todo lo que esté perdido hoy lo restaure. Los que estén afuera de su lugar, restáuralo en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, empezar una relación real, verdadera contigo, Señor. Queremos que realmente que seamos tu pueblo y tú seas nuestro Dios. Que tú seas nuestro Dios, que seas nuestro Señor y nuestro Dios y nuestro Padre. Que nosotros seamos tus hijos, seamos tu pueblo, seamos tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Vamos a cantar. Ven, Jesús. O ponle algo pero más vivo.